Voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 1. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Mi Señor Jesús, te agradezco mucho por darme la oportunidad de estar, Señor, en este lugar, en esta iglesia. Gracias, Señor, gracias porque aquí hay una iglesia, hay varios pastores capacitándose, aprendiendo, Señor, cómo servirte. Y gracias, Señor, por darnos a nosotros la oportunidad. No lo merecemos, Señor, no lo merecemos. Pero gracias, Señor, por darnos de tu gracia. Permítenos, Señor, enseñar como tú quieres. Tal vez hay alguna persona que no es salvo. Te pido, Señor, que vayas trabajando en su obra, en su corazón. Haz tu obra, Señor. Y tal vez, Señor, estás llamando a obreros, a hermanos, hermanas. Señor, es por eso que te pido que tú hable, Señor, a través de la predicación. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Ya está cerrado la puerta. Qué bendición, porque es que yo soy muy gritón, hermanos, y voy a interrumpir allá. Estamos en Nehemías capítulo 4, versículo 1. Muy bien. Pues hermano Paco, me robaste la predicación de la mañana. Ya nada más le puse ahí un poquito más de carnita para poder seguir con el mismo tema. Hermanos, la conferencia de misiones solamente se trata de un tema en específico, hermanos, de evangelizar, de cumplir con la gran comisión y, hermanos, también de llamar a nuevos hermanos quienes de alguna manera ya han aceptado a Jesucristo al ministerio. No solo, hermanos, como personal, sino, hermanos, familias completas. Y bueno, aquí veo puros adultos y yo sé que usted representa una familia. Y es por eso, hermanos, que Dios de alguna manera quiere tratar con nosotros en esta conferencia. Y gracias al Señor porque se dio de su tiempo de venir a esta conferencia. Gracias, agradezco de todo corazón que usted pues esté aquí, hermanos, y de seguro Dios no va a dejar que se vaya vacío de esta conferencia. Hermanos, y si se va vacío, pues debería llegar a su casa y pedirle perdón a Dios porque de alguna manera Dios no le habló. Entonces, hermanos, pues ese es el plan de Dios, hermanos, a través de la conferencia misionera, aprender, hermanos, y ver la necesidad, no solo de la necesidad de expandir el evangelio, sino la necesidad, hermanos, de prepararse para el ministerio. Número 2, la necesidad, hermanos, de obreros. La Biblia dice que Cristo está buscando obreros, siempre está buscando obreros porque es una necesidad ir al campo. La Biblia dice que el campo ya están listos para la siega. El campo ya está, hermanos, en su apogeo. Por lo tanto, ¿qué se necesita, hermanos?
obreros, se necesita obreros. Hermanos, entonces hay tanta necesidad, hermanos, y por esa razón pues se organiza estas conferencias. No solo por el hecho de gastar, de seguro usted gastó, invirtió dinero para que venga a esta conferencia. Quiere decir que usted estuvo orando a Dios, hermanos, para que Dios le hable. Recuerdo, hermanos, que cada vez que había una conferencia, siempre le decía al Señor, antes de que empezara en la oración: háblame, Señor, háblame, quiero salir de aquí motivado, quiero salir de aquí con nuevas decisiones, con nuevos propósitos. Háblame, Señor, háblame, Señor. Y yo sé que usted ya oró, yo sé, ya el pastor estuvo tratando con ustedes, Dios estuvo tratando con ustedes. Hermanos, y lo único que deseo es serle de bendición. Cuando oyó, versículo 1, Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. En primer lugar, hermanos, la Biblia dice que Sanbalat se enojó cuando escuchó, hermanos, que esta gente, estos hermanos, querían edificar el muro. No solo dice la Biblia que se enojó, aclara claramente, hermanos, que dice, hermanos, que se enfureció en gran manera. ¿Qué es enfurecerse, hermanos? Es airarse en gran manera, es perder el control. ¿Usted se ha enojado? Yo sé que sí, porque desde aquí veo sus caras, que son enojones. Pero ¿sabe qué, hermanos? Es otra cosa perder el control del enojo, sino enfurecerse, airarse, hermanos. Entonces la Biblia dice que Sanbalat se airó, se enfureció en contra del pueblo, hermanos, en contra de la gente que quería reedificar. Salomón, hermanos, en Esdras, no lo busque, capítulo 5, versículo 1 en adelante, hermanos, vemos la historia de cómo fue construido, hermanos, todo Jerusalén. Salomón fue el hombre quien construyó, hermanos, el gran templo en Jerusalén, que hasta la fecha, si usted busca algunos documentales, todavía va a encontrar usted ciertas columnas, paredes todavía de ese gran templo. Antes, hermanos, del capítulo 4 del que estamos leyendo ahorita, era, hermanos, una tremenda ciudad hermosa. El templo de Salomón fue, hermanos, el asombro y la admiración de las naciones, de todas las naciones. Hermanos, el hijo de David engrandeció a Jerusalén, Salomón. Engrandeció a Jerusalén, hermanos, con palacios y mansiones, hermanos, súper hermosas, para el asombro de todas las naciones. Hermanos, pero para él fue muy fácil. En primer lugar fue muy fácil, hermanos, porque lo tenía todo a la mano. Recuerda, hermanos, que su papá David, hermanos, recolectó oro, plata, recolectó cedro, recolectó todo, solo porque Dios no le permitió, hermanos, de alguna manera hacer el templo, construir todo lo que tenía que hacer. Hermanos, pero Salomón ya tenía todo el material, tenía albañiles, tenía carpinteros, tenía arquitectos, ingenieros. Todo tenía. Así que, hermanos, todo tenía y construyeron la ciudad. Pero, hermanos, el precio que Nehemías y Esdras, estamos viendo a Nehemías en el capítulo 4, tenía que reedificar. Nehemías, hermanos, no tenía absolutamente nada para construir, hermanos. No soy un albañil profesional, pero la iglesia allá en Altamirano, nosotros lo construimos desde la cimentación, mi casa, tengo cierta experiencia. Le dije a un hermano que quería que le construya su casa: hermano, lo que pasa es que yo soy ingeniero y arquitecto, pero no soy albañil, entonces su pared va a quedar chueco, porque un albañil pues es exactamente, pues mire, hermanos, el trabajo. Entonces, hermanos, Nehemías no llegaba ni a una cuchara para hacer la mezcla. No tenía absolutamente nada. La ciudad, hermanos, estaba en un completo escombro.
El imperio babilónico, hermanos, había destruido y saqueado la ciudad. Hermanos, recuerden, hermanos, que Jerusalén fue conquistada en ese tiempo por los de Babilonia. Llegaron, hermanos, y se llevaron todos los tesoros del templo. Nada más estoy tratando de recordarle un poquito esta historia. Hermanos, y violaron a las mujeres, maltrataron a los niños y los llevaron cautivos a Babilonia. Y ahí estuvieron, hermanos, 70 años en completo cautiverio, hermanos, en esclavitud total. Un esclavo, hermanos, no tiene voluntad, no tiene derecho, hermanos, y toda esa gente estaba en Babilonia de esclavos, de alguna manera, hermanos, sin voluntad. Las mujeres, aparte de que habían sido violadas, hermanos, porque los de Babilonia eran hombres malos, perversos, hermanos, estaban psicológicamente, por decir así, hermanos, mal. Ya no, hermanos, estaban bien. Veo muchos aquí así, más o menos, hermanos, que no están bien. Ni Dios los ha querido compuesto, hermanos. Entonces, hermanos, así estaba la gente. Y 70 años estuvieron en ese lugar en Babilonia de esclavos. ¿Cuántos años estuvo usted de esclavo allá en el mundo? ¿Cuántos años estuvo en Babilonia usted? No tenía voluntad. Estaba hablando con el hermano Ramón acerca de un joven ahí. Ya no tienen voluntad. Hermanos, las drogas, el alcohol los ha consumido y les ha quitado su voluntad. Aunque de alguna manera muy por dentro ellos saben que venir a la iglesia o escuchar la palabra de Dios les va a ayudar, pero ya no tienen esa voluntad. Y así estaba, hermanos, toda la gente que estaba en cautivos en Babilonia. No tenían voluntad. Pero Dios es un Dios perdonador. Es un Dios, hermanos, que de alguna manera escuchó el clamor de ellos. De seguro, hermanos, Dios estaba atento, hermanos, su oído al clamor de todos. Había alguna persona ahí clamando: Señor, ayúdanos, ayúdanos, envía a alguien. Vio la lágrima de ellos, vio la lágrima de esa gente. Hermanos, la gente que está en el mundo llora, busca salida, aunque no tenga voluntad, hermanos, busca salida, busca una salida. Y hermanos, lamentablemente muchos de ellos, hermanos, terminan suicidándose. ¿Por qué? Porque esa es la salida para ellos. Y la realidad, hermanos, no los juzgamos ni nada de eso, hermanos, pero esa es la única salida que ellos encuentran. Gloria a Dios, porque a nosotros Dios nos encontró a buena edad, hermanos, y Dios nos dio la oportunidad de servirle. Gloria a Dios por eso. La verdad, yo doy gloria a Dios porque Él me eligió desde joven, me encontró desde joven. Hermanos, si no me arrepiento de servirle al Señor. Conozco un pastor allá por allá, que tiene como 70 años. Y cuando pasé a su iglesia, él tenía 4 años que había empezado su iglesia. 2 años estuvo en su iglesia sirviendo al Señor. Y en ese mismo año Dios le llamó para ser misionero aquí en México. Y el pastor le dijo, su pastor le dijo: pues bueno, es que pues ya estás muy viejo. El hermano sentía la necesidad de venir a México, a su pueblo. Y vino el hermano y escuché su testimonio. Y él dijo: cómo me hubiera gustado que Dios me hubiera llamado desde joven. Cómo me hubiera gustado entregarle mi juventud a Dios. Y con lágrimas en los ojos él dijo: ahora tengo 70 años, ya no puedo correr como tú, que ganas almas por todos lados, trabajas en la ruta, haces aquello y aquello y aquello. Hermanos, los jóvenes tenemos mucha energía. Usted tiene mucha energía. Sirva al Señor. Y Dios llama a Nehemías para ayudarles y rescatarles. En el capítulo 1, hermanos, no lo busque, solamente quiero recordarle la historia
Dios llama a Nehemías para que vaya y vea el pueblo. Y cuando llega Nehemías, dice que hasta, hermanos, cayó sentado de ver, hermanos, la situación de su pueblo. Si usted se acuerda, eso le debería mover un poquito su corazón. Eso debería hacerle brotar lágrimas a usted, como lo hizo Nehemías, de ver todas esas familias ahí en completa derrota, en completo caos, en completa, hermanos, desorden, rumbo al infierno. Eso debería moverle tantito su corazón. Ver los videos, hermanos, ver esa necesidad debería moverle tantito su corazón a usted. ¿Por qué somos duros, hermanos? ¿Por qué, hermanos, ya no sentimos, hermanos, nos hemos vuelto insensibles? Entonces Dios llama a Nehemías y va y ve toda esa situación, hermanos, de la gente. Porque habían vuelto, Dios permitió ciertos años de esclavitud en ese lugar, hermanos, en Babilonia. Y se cumplió la profecía y regresaron, hermanos, después de 70 años a Babilonia. Pero llegaron a sus casas, hermanos, completamente destruidos. ¿Alguna vez se han ido de su casa unos 8 días? Regresas hasta con telarañas, está ahí. Pero yo no estoy hablando de telarañas, hermanos. Estoy hablando, hermanos, que no tenían absolutamente nada. Y muchos de los que estamos aquí, hermanos, así nos encontró el Señor. Tal vez, hermanos, teníamos alguna casa así en edificio, pero ¿sabe qué? Nuestra familia, que representa la casa, hermanos, estaba totalmente destruida. No teníamos nada. Algunos de los que estamos aquí, hermanos, ya nuestra familia estaba derrotada. Algunos ya no tenían sus esposas. Algunos se les había ido ya a los hijos. Y Dios, hermanos, de alguna manera ve esa necesidad, hermanos, y Dios decide llamar a Nehemías para ir y, hermanos, reconstruir la ciudad de Jerusalén. Hermanos, en primer lugar, Nehemías realizó su obra en medio de problemas. Nehemías vio a todas las familias en ese lugar, hermanos, y de alguna manera él dijo, bueno, Dios me va a ayudar para poder ser de bendición en la vida de esa familia. Hermanos, pero la verdad es que nosotros, hermanos, especialmente nosotros los bautistas, cuando vemos familias, hermanos, pues uno ¿qué dice? Pues es que no quiere echarle ganas. Pues es que, pues ahí está la iglesia. Hermanos, pero no lo invitas a la iglesia. No le invitas ni siquiera a un taco. Es triste eso, hermanos, pero es la realidad. Entonces, hermanos, lo primero que hizo Nehemías, hermanos, busque capítulo 4, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Desde el 12. Lea conmigo en voz alta. 1, 2, 3. Pero sucedió que cuando venían... Ajá. Hasta ahí nada más. Hermanos, mire, Dios es tan bueno que hasta Biblia les pone ahí para que no se cansen traer su biblita. Qué bendición. Hermanos, el diablo siempre pretenderá destruirle a usted. El diablo de alguna manera siempre va a hacer, hermanos, que usted de alguna manera pierda el objetivo. ¿Se acuerda de la predicación de ayer? De nuestro propósito.
Y es por eso, hermanos, que como hemos perdido nuestro propósito, hermanos, no vemos la necesidad de los perdidos. La Jerusalén que Nehemías tenía que reedificar había perdido su esplendidez. Había, hermanos, era todo lo que Salomón, hermanos, había construido, ahora estaba destruido. No solo tenía que reedificar, hermanos, la casa, sino de alguna manera, hermanos, tenía que reunir todas las familias, motivarles, a enseñarles, hermanos. Y en el versículo 3 dice, hermanos, entonces, por las partes bajas de los lugares detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo, ¿qué, hermanos? Por familia. Repita conmigo, familia. Familia. Por eso le dije que usted representa una familia. Hermanos, y dice la Biblia, vuelva a leer por favor el versículo 1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Del versículo 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Hermanos, no solamente se quedó ahí, hermanos, hablando y murmurando. Dice, hermanos, que él tomó cartas en el asunto, y dice la Biblia, habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles y judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, hermanos, porque la verdad estaban débiles. La gente, hermanos, de Jerusalén, los hermanos, estaban débiles espiritualmente. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, por primera vez, pues estamos débiles. Venimos una y otra vez y empezamos a agarrar fuerza, hermanos. Por eso la Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, porque eso nos fortalece. Pero la Biblia dice, hermanos, que todos ellos estaban débiles. Y hermanos, entonces dice, hermanos, este ejército, ¿qué van a poder hacer? Están débiles. No van a poder hacer nada. Mira esa iglesia en Ensenada, están débiles. Y algunos que sí, porque estaban durmiendo anoche. Necesitan vitamina. Pero hablo de la debilidad espiritual, mis queridos hermanos. No estamos fuertes. Y es por eso, hermanos, que el diablo ve nuestra debilidad, ve su debilidad, hermanos, y se aprovecha y empieza a reprimirle. La siguiente pregunta dice, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? No van a poder hacer nada. El diablo nada más se ríe de usted. Cuando quiere dar un paso, el diablo ya se está riendo con usted. Y como usted lo escucha, regresa otra vez a su lugar y dice, bueno, pues ¿para qué mejor? ¿Para qué? Si los hermanos no apoyan, si los hermanos no quieren. ¿Qué es lo primero? ¿Para qué voy a ganar almas si no hay muchos? Es lo primero, hermanos. Versículo 3, dice la Biblia, siguiente pregunta del versículo 2, ¿resucitarán de entre los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a Tobías, amonita, el cual dijo, había otro y dijo, ¿sabe qué, hermanos? Lea conmigo esta parte. Lo que ellos... Si subiere una zorra, lo derribará. Hermanos, esta gente, hermanos, vieron tanta debilidad en ellos, hermanos, que dijeron, bueno, si ellos construyen una zorra, ¿qué puede hacer una zorra, mis queridos hermanos? Dice, si pasara una zorra, la derribará. Hermanos, necesitamos familias fuertes en el ministerio. Primero, hermanos, Dios llamó a Nehemías. Ahora Nehemías obedeció al mandato de Dios.
Ahora, hermanos, Nehemías está siendo usado por Dios para restaurar la vida de las familias, para restaurar, hermanos, la vida de los jóvenes. Y no solo, hermanos, eso, dice, hermanos, para animarles, enseñarles. Y en el versículo 13, una vez, hermanos, que estaban animados, trabajando todos, hermanos, si usted sigue leyendo la Biblia, dice que tenían en uno una espada y en otro una cuchara. Y todos trabajaban, todos ganaban almas, todos miraban la necesidad. Y todos oraban juntos, y todos derramaban lágrimas juntos, y todos hacían comidas juntos para hacer, recaudar fondos para la misma causa. Y todos ahí. Hay un grupo de hermanitas allá en una iglesia, hermanos. Y me dice la hermana, misionero, fíjese que nosotros cada domingo hicimos con el pastor un programa de venta de comidas para apoyar a los niños ahí de su escuela. Y pues no es mucho, pero este mes recaudamos 500 pesos y como estas son las ventas, entonces queremos comprometernos con esos 500 pesos cada mes para que pues usted pueda darle de comer a todos los niños de su escuela. Y era un grupo pequeñito, entre ellos, hermanos, se vendían la comida. No compre pollos a la leña. Bueno, no sé si hay aquí, hermanos, pero allá en Chiapas, hermanos, donde quiera hay pollos a la leña. Compre comida en la iglesia y sea parte, hermanos, por lo menos motívese, hermanos. Inclúyase. Las invasiones, hermanos, las guerras habían dejado el reino, hermanos, en total escombro. Y lo primero, hermanos, que hizo Nehemías, hermanos, al reconstruir todo, fue, hermanos, quitar los escombros. Con esto termino. Limpiar la ciudad, hermanos. Y ¿sabe qué, hermanos? Lo triste es que Nehemías tuvo que hablar con las familias y de alguna manera diciéndoles a los hermanos de esas familias, ¿sabe qué? Necesitan olvidarse de la esclavitud. ¿Ustedes creen, hermanos, que se habían olvidado esas familias de la esclavitud allá donde estaban? No, hermanos. ¿Usted cree, hermanos, que es fácil olvidar una violación? ¿Usted cree que es fácil olvidar un maltrato? No. ¿Usted cree que hay hermanas, hermanos, que fueron maltratados por sus esposos? ¿Ha sido fácil olvidar el maltrato de sus esposos? No. Y más si las siguen maltratando, lloran y derraman lágrimas porque recuerdan, hermanos, el maltrato. Hay varones, hermanos, igual, que han sido maltratados por sus esposas, tal vez, hermanos, por su familia, yo no sé, hermanos, pero se recuerda. Entonces Nehemías le dijo, ¿sabe qué, hermanos? Ustedes necesitan olvidar todo lo que el mundo les dejó, todo lo que el mundo les hizo, todo lo que las cicatrices. No necesitan estar viendo las cicatrices. Necesitan olvidar todo. Saquen toda esa basura de Babilonia que trajeron cuando llegaron a este lugar. Y lo cierto, hermanos, es que traemos mucha basura de Babilonia. El mundo, hermanos, allá, aunque no estábamos esclavizados en las drogas, en el alcohol, hermanos, la esclavitud sin Cristo, hermanos, de parte de Satanás, hermanos, nos agarró tan fuerte, nos agarró, hermanos, de modo de que cuando venimos a los pies de Cristo, no queremos dejar esa basura. Y venimos, hermanos, a los pies de Cristo, somos parte de una iglesia, pero todavía somos esclavos de Babilonia. Todavía nuestra mente, hermanos, recuerda, hermanos, lo que pasó en Babilonia. Y aún así, aunque Babilonia nos pagó mal, unos quieren regresar a Babilonia, a esa esclavitud. Eso es lo que nos pasa, hermanos, como cristianos, que a pesar de que nos trató mal el mundo, vamos en pos del mundo. Nehemías dijo, quiero que cada varón agarre a su esposa y a sus hijos y los voy a poner en lugares estratégicos, porque vamos a reedificar el muro. Lo primero que vamos a hacer es el muro. El muro significa muralla, significa protección. La muralla es protección del enemigo. Y allí los puso Nehemías. Mira, predicador, mira, hermano, tú vas a estar en ese lugar y te vas a encargar de la protección de todas esas familias, de todos esos niños. Y Dios quiere usar tu familia. Dios quiere hablar a tu familia.
Dios está hablando a tu familia. Ahí hay varios pastores. Qué bendición por sus familias. Yo tengo mi hijo mayor de 16 años, toca el violín. Y ahora que vine, estamos entrenando a otro hermano para pastor, para predicador. Y le dije, hermano, usted se va a encargar de la predicación. Y Brandon se va a encargar, que es mi hijo, de los himnos. Y los niños, porque tenemos una orquesta de niños, de pura guitarra. Y ahí los niños se van a encargar de la música y usted va a dirigir. Hermanos, y me mandó un video de los hermanos y del culto, y lágrimas de mis ojos salieron al ver, hermanos, una familia sirviendo al Señor. Una familia salida, hermanos, de la miseria, salida de la esclavitud. Dios quiere usar su vida. Recuerda, hermanos, el mundo. Recuerda Babilonia. ¿Cuántos quieren volver a Babilonia? ¿Verdad que todos? Yo sé que sí, es que allá hay buen trabajo. ¿Se acuerdan de los egipcios? Del pueblo de Israel, cuando Moisés los sacó. Allá estaban en el desierto sirviendo al Señor con gozo. Pero de repente la hermana le hizo falta una cebolla ahí. Se recordó la cebolla, recordó, hermanos, otra vez volvemos a la misma historia. Recordó la esclavitud. Les gustaba ser maltratados. Algunos de aquí les gusta ser maltratados, pero cuando el pastor predica duro, ya no vienen a la iglesia. Pero el mundo te maltrata, hermanos. Mira, hermanos, cuántas horas te pasabas desvelándote por las fiestas. Y aquí el pastor tiene que decir ya, 2 minutos, porque los hermanos se cansan. Flojos son, hermanos. De verdad, no hay amenes, porque de verdad que sí. Debería decirle a su pastor, debería predicar 2 horas, pastor. Dijo el pastor, pues yo predico, pero ustedes se van. Por esa razón, hermanos, y ahí estaban las hermanas. Es que el mundo, la vida cristiana no deja nada. Y ahí se van, hermanos, de esclavos otra vez. Hay matrimonios que se ponen de acuerdo para no venir a la iglesia. Recuerdan lo que Egipto les dejó y ahí se van de esclavos otra vez. Y allá, hermanos, es muy difícil volver a salir. Que el Señor ayude a nuestras familias, que el Señor le ayude a usted. Hermano, párese fuerte, párese duro. Hermano varón, aquí hay varones. Ora por tu esposa. Dígale, Señor, cambia el corazón de mi esposa. Cambia el corazón de ella. Yo quiero que ella sirva como yo siento ese deseo. Yo quiero que ella sirva. Que ella se preocupe por las almas, por las hermanas, por los niños. Hermanas, aquí hay más hermanas que varones. Oren por sus esposos. Dígale al Señor, Señor, cambia ese cabezón. Digo, ese hermano. Cámbialo. Oren por él. Dígale, Señor, cámbialo, transfórmalo. Y también dile, Señor, si no, mátalo. Hermanos, para terminar, a los 17, un año estuve yo en la iglesia. ¿Se acuerdan de mi testimonio de ayer? Me bauticé, me involucré en el colegio bíblico, porque mi pastora abrió un instituto bíblico y estaba echándole ganas. Pero había una lucha entre lo que viví siendo hijo de pastor y misionero. Yo no quería, a pesar de que yo rendí mi vida, yo tenía esa lucha de no querer servirle al Señor. Así que hubo una oportunidad y me fui a trabajar a Cancún y renuncié a la escuela cristiana y dije, pues yo no. Y me regresé a Babilonia. Y allá estuve. Allá con unas familias que les gustaba lo que le gustaba a usted.
hermanos, pensé, hermanos, que entre más lejos estaba de Dios, más involucrado estaba en el mundo, pues ya Dios no me iba a elegir. Pues estaba yo ya bien lejos, diría Dios, pues ya para qué lo quiero. Pero yo sentía esa necesidad de querer volver, esa lucha entre alejarme más porque realmente no quería servir al Señor. Y conocí a mi esposa en las mismas condiciones en el que estaba, envuelto en el alcoholismo y en las drogas. Y los dos, hermanos, completamente perdidos, a pesar de que ya tenía a Cristo en mi corazón. Y allí de esclavos. Estaba gordito, joven, 18 años, bien guapo, más de lo que estoy ahorita. Es que si no me subo la autoestima a mí, pues nadie más. Ya ni las esposas, ¿verdad, hermanos? Varones nos dicen que estamos guapos. Y ¿sabe qué, hermanos? El mundo, hermanos, absorbió en ese año, solamente fue un año, hermanos, que quise totalmente alejarme de todo. Conocí a mi esposa, hermanos, y fue un caos nuestro matrimonio, fue un caos nuestra vida, hermanos, hasta que pasó el año completo, hermanos. Yo sabía, hermanos, que solo Dios podía cambiar mi vida, transformar. Yo quería volver a la iglesia y le decía a mi esposa, vamos a la iglesia, solo Dios puede ayudarnos. Era pleitos y pleitos y pleitos y golpes y maltratos. Hermanos, era un hombre muy malo, me volví un hombre muy malo. Y me dice mi esposa, un hombre cuando es así ya nunca cambia. Menos Dios. Dices que eres cristiano, ¿dónde está tu Dios? Me decía con lágrimas en sus ojos. No que temes a Dios, ¿dónde está tu Dios? Un hombre que conoce a Dios no golpea a una mujer, no hace eso. Un hombre no es tan perverso, un hombre que ella decía así, sin conocer a Dios. Dios usó ciertas cosas. Mi pastor estaba orando, mi iglesia estaba orando para que yo regresara. Y Dios usó ciertas cosas en mi vida, que Dios hizo regresarme en mi iglesia. Había perdido mi esposa, perdí a mi hijo mayor. Y cuando regresé a la ciudad, el primero que me fue a encontrar en la terminal fue mi pastor, junto con los hermanos, y me abrazaron. Yo venía todo golpeado, casi con un ojo acá, todo derrotado del mundo. Y decidí decirle al Señor, Señor, pues yo quiero una oportunidad. Y el pastor me llevó a la iglesia, pasé al altar, solo yo y él. Renové mi vida con Dios, ya era salvo, pero rectifiqué mi vida con Dios. Me postré y le dije, Señor, he perdido todo. He perdido mi familia, he perdido todo, absolutamente todo, pero Señor, quiero una oportunidad, quiero servirte. Lo que prometí de joven lo quiero hacer, Señor. Pero también te pido que cuides a mi esposa, devuelve a mi esposa. Y pasaron 1 mes y 2 meses y le decía a la hermana, ahora sí no tengo necesidad de alcohol, no tengo necesidad de droga, soy completamente libre, no tengo absolutamente ninguna necesidad de todo lo que el mundo le metimos al cuerpo, no necesito, ya no. Y ella me decía, tú nada más me estás chantajeando, tú quieres que yo regrese contigo. Y si me voy a Chiapas, porque ella es de Durango, ¿quién me va a defender allá? Ya me vas a matar. Así que le decía, no, Cristo ha cambiado mi vida. Cristo ha transformado mi vida. Ya no te voy a golpear, ya no te voy a maltratar, te pido una oportunidad. Y con mi iglesia, la iglesia, hermanos, y mi pastor orábamos ahí por la vida de ella, que Dios nos dé una oportunidad, hermanos, de restaurar nuestra familia, mi familia. Y todas las hermanas pasaban tiempo orando por mi esposa.
Porque realmente, hermanos, tuve una vida tremenda, hermanos, en la adolescencia. Hermanos, los hermanos de mi iglesia querían verme feliz y me faltaba un pedacito, hermanos, de mi corazón para ser completamente feliz, que era mi esposa. Y pasaron 3 o 4 meses y 6 meses y ella no venía. Hermanos, y oramos y al cabo de un año ella me dice: no tengo otra salida. Si yo me quedo aquí en Durango, no sé qué vaya a pasar. ¿Es cierto que existe tu Dios? ¿Es cierto que tu Dios puede hacer algo en mi vida? Y yo le dije: sí, solamente ven, dale una oportunidad y vas a ver que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Bueno, entonces mañana salgo. Y al otro día partió, hermanos, y llegó a Chiapas. Y lo primero que hizo mi pastor es darle el plan de salvación el día sábado. El día domingo era culto y venimos a la iglesia. Mi esposa venía de Babilonia, venía del mundo, toda empantalonada, hermanos, y ahí estuvo en la iglesia. Los hermanos, las hermanas dieron gloria a Dios porque ellas mismas, las hermanas, estaban viendo un milagro, hermanos, con sus ojos de un matrimonio restaurado, de una vida restaurada. Le dije al Señor: Señor, si regresas mi matrimonio, si regresas a mi hijo, voy a ser el mejor padre, el mejor esposo y el mejor pastor del mundo. Solo regresa a mi familia. Y así Dios lo hizo. Un año después llegamos del culto el domingo en la tarde y luego dice mi esposa: ¿sabe qué? Mi mamá, pues esposa de pastor, ya tenía preparadas las faldas. Ahí, hija, mira lo que te compré. Qué bonito. Y dice mi esposa: verdaderamente yo quiero vestirme como las hermanas. Me gusta mucho su manera de vestir. Y yo quiero dejar todo lo que el mundo me dio, todo lo que el mundo trae. Tenía 500 CDs de música pagana. Yo no quiero más de Babilonia. Agarró sus pantalones y lo tiró. Y yo no quiero más de Babilonia. Yo quiero dar mi vida completa. Hermanos, y a partir de ahí Dios empezó a renovar nuestros matrimonios. Pero hubo una iglesia que estuvo orando por mí, por ese matrimonio. Dios le quiere usar a usted. Sea sensible a la voz del Espíritu Santo, hermanos. Mire, si usted, hermanos, siente que Dios no le está hablando en estas conferencias, hermanos, usted debería pasar al altar a pedir perdón con Dios. No debe irse de esta conferencia sin pasar al altar, porque ese es nuestro problema, hermanos, que como Dios nos habla, no pasamos al altar. Necesitamos que Dios nos hable para pasar al altar. Y no debe ser así. Deberíamos pasar al altar porque Dios no nos habla. Mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Señor, por sacarme de Babilonia. Estoy tan agradecido, mi Señor, por recordar todo lo que Babilonia me dejó, Señor, y al haberte encontrado, restaurar mi matrimonio. Ayúdame a cumplir mi promesa, Señor, de nunca regresar a Babilonia. Señor, de nunca, Señor, jamás desear Babilonia. Mi promesa de ser un buen esposo, de ser un buen pastor. Ayuda, Señor, a cada familia de esta iglesia que representa esta iglesia. Realmente, Dios, usa estas familias para tu obra misionera, Señor. Dios quiere usar tu familia, mi querido hermano, para que avance la obra misionera. Se trata de evangelizar. Se trata de ganar almas. Se trata de ir por las calles, de visitar a las familias, de traer invitados a la iglesia, de llorar cuando ves un matrimonio peleándose
de llorar cuando ves los matrimonios en completo caos, de llorar cuando ves los drogadictos allá. Las instituciones, los centros de rehabilitaciones no van a hacer nada por ellos. Tú necesitas levantarte y hacerlo. Necesitas orar por ellos. Oh, mi Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, a ser sensibles a la necesidad. En el precioso nombre de Jesucristo, te pido todo esto. Amén.